Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amables televidentes, bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Tuvimos una pequeña interrupción, pero es porque no teníamos algunos detalles técnicos ajustados. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, una institución para apoyar al prójimo más carenciado. Esas enfermedades catastróficas como el cáncer, ahí está esa voluntad de hierro, de gente de cristianísima formación, para atender esos reclamos urgentes de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, en cuanto a medicamentos, tratamientos, analítica, imágenes. Bueno, es una tarea muy difícil. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuántas buenas experiencias humanitarias para salvar jóvenes en alto riesgo. Y eso es posible en instituciones como estas, pero necesitan apoyo, mucho apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno,
Hay noticias económicas buenas y hay noticias económicas malas que crean, bueno, que nos pueden resultar malas a nosotros, pero buenas a otros. Las buenas para nosotros es las remesas. Hemos tenido un mes con remesas de más de 800 millones de dólares, 840 y algo, 46 o 47 millones de dólares durante el mes de junio. Entonces, además, en los 6 meses, 5.019 millones, creo que fue que leí, de dólares ha recibido el país en 6 meses. Es decir, que en el año probablemente se obtengan los 10.000 millones de dólares por remesa, y eso es una suma respetable, una buena noticia, agradable noticia. Pero hoy hemos recibido también una noticia no agradable para nuestras economías y para países como los nuestros que tienen deudas, y esas deudas tienen que pagarse en dólares. Y entonces cuando los intereses suben, esas deudas se incrementan. Hoy, por 11ª vez, la Reserva Federal de los Estados Unidos le ha subido un 0.25%, un 1/4% a la tasa de interés en los Estados Unidos, subiéndola a 5.50. Y esa es una tasa alta porque Estados Unidos tiene una inflación que ha logrado bajarla de 9 a 3, pero el rango meta de ello es 2. Y entonces 3 es muy alta para esa economía norteamericana todavía. Y ellos entienden que de la única forma que se puede bajar la inflación en los Estados Unidos es aplicando esas medidas económicas de altas tasas o de alzar la tasa de préstamo, de crédito. Estados Unidos lo va a lograr, pero eso, repito, es muy fuerte. Y todavía la Reserva Federal no descarta que pueda haber otra en septiembre, imagínense ustedes. Pero es posible que esta sea la última, según también algunos analistas económicos. Entonces, hay ese problema que afecta nuestras economías porque, repito, tenemos compromisos de pagos y esos compromisos están sujetos muchas veces, o casi todas las veces, a esa condición de las tasas de interés, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica o en Europa, que Europa prácticamente también se ve forzada a subir tasas. Casi todas esas economías desarrolladas. En China no se sabe qué es lo que está pasando. Ahí vimos que cancelaron. El gobernador del Banco Central cesó o renunció, pero que en China uno no sabe. Esa renuncia hay que interpretarla de otra forma, uno no sabe. Pero hasta el canciller lo cancelaron. Un mes que no se sabe del canciller de China. Ahora va a asumir el que estaba antes. Pero ese es un país que tiene un sistema político muy cerrado, dictatorial, y entonces nadie sabe nada. Si en Estados Unidos renuncia el de la Reserva Federal, lo sabe el mundo entero inmediatamente, porque eso no se puede guardar. Digo, en países democráticos, abiertos. Cancelar, si el presidente Biden cancela a Blinken, es algo que ha pasado y que Blinken no fue efectivo, no pudo hacer una buena labor diplomática y lo cancela y lo sabe el mundo en un minuto o en menos de un minuto, en el tiempo de un tuit lo sabe el mundo. Imagínense usted. Pero en Alemania pasaría igual, en toda Europa democrática pasaría lo mismo, en Japón pasaría lo mismo, pero en estas dictaduras
no pasa lo mismo. No es lo mismo el Partido Comunista de China, no es lo mismo que el Partido Demócrata o el Partido Republicano de los Estados Unidos o el PLD de Japón, no de aquí, de Japón, repito. Bueno, otros datos económicos. El cacao, señores, fíjense, el cacao ha subido. Ayer se cotizó a $3,419 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Pero hoy la Reuters, esa agencia Reuters, nos trae que el cacao cotizó ya a $3,471 la tonelada. Es decir, que sigue creciendo el precio, sigue incrementándose porque de 419 a 471, imagínense ustedes, ahí subió, vamos a ver cuánto subió, ahí subió 50 y pico de dólares, sube mucho. Déjame ver, 11 menos 9, 2. $52 subió de ayer a hoy la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Eso está muy bien. El azúcar, 24,71. Están lavando oro los azucareros. El café a $161,85 también. El quintal. El petróleo, 79,63. Y el oro, $1,966 la onza. El dólar, 56,27. Y el euro, 63,40 en pesos dominicanos. Bueno, pintan muy bien los precios de materias primas, como es el cacao. El arroz, señalamos nosotros que India paró las exportaciones de arroz por los problemas climáticos que hay, los mismos problemas geopolíticos creados también con ese acuerdo de los cereales. El Mar Negro es un campo de navegación por ahí, donde se mueven muchos alimentos, cereales principalmente y oleaginosas. Y vacunos, qué sé yo, carne de todos los tipos y productos terminados, de todo, y minerales, se mueven muchas cosas por ahí. Entonces no hay duda que eso va a crear una situación de incertidumbre. Fertilizantes. Imagínense que Rusia pide que le abran un grifo que ellos tienen para exportar amoníaco, creo que es por ahí. Hay unos ductos que no están operando para la salida del amoníaco, que es importantísima para la fabricación de los fertilizantes, principalmente la amonia, que se usa como fertilizante. Bueno, hay problemas, hay muchos problemas de tipo económico y político que pueden ser dañinos para nuestras economías. Hay otros precios, repito, que nos pueden, o situaciones que nos pueden beneficiar. Hoy, en ese ambiente económico también, ha pasado algo que ha chocado mucho en Europa, principalmente en Europa, porque hay un señor en Inglaterra que es una especie de Trump inglés. Ese es un Trump inglés, pero no ha sido primer ministro. Pero fue diputado, o es diputado, creo que fue diputado. Un hombre muy, muy trumpista. Es un hombre fiel del trumpismo o del berlusconismo, pero más del trumpismo. Nigel Farage. Ese caballero es un hombre sumamente incómodo, un hombre de un temperamento raro, es un hombre racista, es un tipo que sigue los mismos patrones del señor Trump. Esas sociedades norteamericanas y europeas, a veces se toman medidas ahí
raras en la democracia, pero es que llegan momentos en que personalidades de este tipo, su liderazgo, influyen tanto que todas esas necedades, porque se puede decir así, y todas esas malas prácticas de política, qué sé yo, hacia los votantes o hacia los ciudadanos, son tan visiblemente, qué sé yo, molestas, tan inaplicables, porque que son cosas. Por ejemplo, el racismo en Inglaterra. Usted no se puede oponer a los negros en Inglaterra porque que todas las naciones que fueron súbditos de los ingleses, cargadas de negros, esa gente iban y venían de Londres como nada, de la metrópoli, y se quedaban allí, eran ingleses o hindúes. Entonces, ¿cómo usted puede ser racista? Esos son tipos de políticas o de planteamientos que no se pueden hacer, pero estos son elementos que la hacen. Este señor Nigel Farage es un tipo que ha traído esa conducta, fue un pro-Brexit fanático, jurado, un fanático increíble con el Brexit, que hoy muchos ingleses quisieran que volver atrás, es decir, volver a la Unión Europea y reconsiderar esa salida precipitada de Inglaterra. Ahora, hoy un banco de Inglaterra le ha quitado, le ha suspendido, le ha cerrado, mejor dicho, una cuenta bancaria por esa conducta tan antiejemplar de este señor, racista, xenófobo, qué sé yo, casi misógino, porque hasta el propio Trump es un hombre que habla y dice las cosas que no quiere saber ni siquiera de las mujeres, cuando le da, o sea, ningunean las mujeres y la ponen en un plano de inferioridad y de todas esas cosas. Entonces Nigel Farage le fue suspendido en un banco, el NatWest, en un banco muy grande, parece de Inglaterra. Él tenía una cuenta bancaria y la cerraron, pero se había dicho que era porque había recibido dinero de Putin, de Rusia, dinero ilegal, porque son putinistas también, igual que Trump. Pero eso parece que no tiene fundamento muy serio. El banco, prácticamente por su conducta, que le ha sacado de su clientela. La señora que asumió ese papel de sacar al señor Farage de ser cliente de ese banco, renunció. Parece que por sentirse quizá culpable ante un hecho como ese, que fue que ella lo reveló ante una rueda de prensa a periodistas y esas cosas. Y eso parece que cayó mal en el banco, pero además le pasó también factura con este asunto de Farage. El asunto es que esas son cosas que uno ve en esas economías. Y Europa, con esta cosa política de Europa, ese parlamentarismo europeo, a mí me llama mucho la atención. Y voy a hablar un poco de eso. Porque lo que acaba de pasar en España, precisamente, pasa en Alemania, pasa por todos esos países que usan el parlamentarismo. Hasta en Inglaterra puede pasar también. En Inglaterra es más parecido al modelo norteamericano, en el sentido de que hay dos partidos fuertes. Pero allí también el parlamentarismo, distinto a los norteamericanos, que el presidencialismo es más fuerte y el Congreso también juega un papel muy importante. Ahora, España, por ejemplo, parte de Europa. En Europa está pasando lo siguiente. Europa tiene una serie de movimientos minoristas que ganan peso electoral. Entonces ganan peso electoral y exigen cosas que los partidos grandes, cuando tienen que sumar el pragmatismo y el maquiavelismo juntos, los obliga a tener que pactar con todas estas minorías que a veces hacen exigencias verdaderamente
ridículas, unas, y otras que son cosas que no se pueden, son inaplicables prácticamente, no se pueden complacer, pero sacan votos. Entonces a veces tienen escaños y hay que complacerle con muchísimas cosas. Yo pienso que con este asunto de los musulmanes, el islamismo ha ido creciendo en Europa. Hay países donde el islamismo ha crecido, principalmente Francia, y hemos visto todos esos desórdenes, Bélgica. Ahí hay un barrio que se llama Molenbeek, en Bélgica, que esos son todos musulmanes. Entonces, va a llegar un momento que esos musulmanes, por ejemplo, forman un partido. Ponga usted en España. Los musulmanes españoles forman un partido y sacan escaños. Y tienen 5, 4 escaños que se necesitan tal vez para formar un gobierno en España. Pero las exigencias que ellos hacen es que España tiene que entregar a Ceuta y a Melilla, tiene que entregársela a Marruecos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Un hombre como Pedro Sánchez, pragmático, maquiavélico, se une al diablo para gobernar, porque este señor quiere gobernar por encima de todo. O sea, el PSOE tenía una línea política que era una raya de Pizarro con respecto al independentismo, al separatismo. Nada de separatismo. La Constitución del 75, creo que del 75, del 79, eso es inviolable. Esa Constitución, España tiene que ser íntegra. No puede haber una España separatista. Entonces los españoles tienen que defender a España. Decía yo, ¿cómo es posible que este pueblo español, que es el culpable de lo que está pasando, de ese deterioro, esa caja de los truenos que acaba de abrirse en España, porque ahora no se puede formar gobierno? Entonces hay que ir de nuevo a nuevas elecciones. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces tenemos ese caso de España y de Italia, por ejemplo. Son dos países muy importantes, tercera y cuarta economía de la Unión Europea, son Italia y España, porque ahí hay que mencionar Alemania y Francia. Luego Italia,
y España son las 4 más grandes economías de la Unión Europea. Porque Inglaterra es una economía muy grande también, pero está fuera de la Unión ahora mismo. Por lo que decíamos del señor anteriormente. Pero España, por ejemplo, decíamos, se acaba de abrir, como se dice, la caja de los truenos. Porque ahí no se puede formar gobierno por esas minorías que estábamos nosotros diciendo. Entonces, al PP, la derecha en España es más fuerte que la izquierda. Porque solamente se pueden unir Vox, que tiene 33 escaños, y el PP, la derecha. Entonces, el PP podría negociar tal vez con los vascos, el Partido Nacionalista Vasco, que es separatista. Pero imagínense, por ejemplo, esa gente son pro aborto. Son pro aborto los vascos. En el PP no todo el mundo es pro aborto. Vox es antiaborto. Pues eso sería negociable con los nacionalistas vascos, pero es muy difícil. Los navarros son vascos también, eso aportan 1. Y los nacionalistas vascos creo que tienen 5 escaños. El otro sería de los canarios. Entonces, el PP, la derecha, podría unirse a ellos y sacar gobierno, pero eso es más difícil que una muela en una garza, como dicen. Eso es difícil que se dé. Entonces, el PP le falta maquiavelismo y pragmatismo. Los socialistas del señor Sánchez, esa gente negocian hasta con el diablo. Y fíjense cómo está la situación en España. Un prófugo tiene 6 escaños. Un prófugo separatista. Ahí le voy a mostrar ahora que está en los periódicos de hoy, creo que fue o de ayer, el señor Puigdemont. Tengo la imagen por ahí. No sé, miren, fíjense eso. Un fugitivo catalán tendría llave de futuro gobierno de España. Eso es que los votos que ellos tienen allá, 6 votos, ese partidito que se llama Juntos por Cataluña o Juncat, qué sé yo, Cataluña. Esa gente, miren quién es el líder, un hombre que tiene años huyéndole a la justicia española, un fugitivo de la justicia española, pero su partido ha sacado 6 o 5 escaños en Cataluña y son necesarios para formar gobierno. Entonces, también el PSOE tiene de socio a Bildu, que es una formación de ex-etarras, de prisioneros criminales, la mayoría terroristas. Miren esa imagen propia de los tiempos de Bildu. ¿Ustedes creen que un país que tenga un gobierno, que tenga que negociar con esos canallas que asesinaron más de 800, 900 personas, entre concejales, diputados, militares de alto rango, al señor Carrillo Blanco, me acuerdo, se lo volaron con una bomba, policía, han asesinado más de 900 personas, asesinó el grupo de los etarras. Con esa gente ha negociado el señor Sánchez para hacer gobierno. Entonces, España está igualita que Italia. No por esas imágenes, sino que en Italia ha habido 65 ex primer ministros, señores, en los últimos 70 años. Italia, en los últimos 72 años, Italia ha tenido 65 ex primer ministro. Es decir, es casi un primer ministro, un gobierno por año. Eso es una vergüenza, pero sin embargo el país avanza. El gobierno no tiene gobierno, pero el país avanza, va hacia adelante. Le pasa a España también, caminan hacia adelante, aún no haya gobierno. Y miren que en Italia, cuando yo militaba en los social cristianos, recuerdo que leyendo de Gasperi, ¿cómo se llamaba de Gasperi?
no me acuerdo el nombre de Gasperi, pero fue uno de los íconos de esa Italia de la posguerra. Y él fue un hombre muy pragmático. Como demócrata cristiano, incluyó comunistas en su gobierno. ¿Cómo era ese? Alcide de Gasperi. Ese era ese líder demócrata cristiano. Pero igualmente hizo convergencia con los comunistas el señor Aldo Moro, primer ministro también de Italia, demócrata cristiano. Yo milité en el PRCC, en el PRCC de Balaguer, y entonces tenemos referencia de esas conductas de los demócratas cristianos que, a pesar de ser tan opuestos ideológicamente hablando a los comunistas italianos, pero era un comunismo europeo, muy distinto a ese comunismo soviético y de esa Europa de la cortina de hierro. En Francia y en Italia los comunistas eran decentes, por lo menos se podía hablar con ellos. Entonces hubo pragmatismo en los demócratas cristianos italianos, pero en España el PP es muy cerrado. Y entonces Vox todavía es más. Entonces esta gente, los PSOE, la gente de los socialistas, fíjense cómo negocian. Negocian con cualquiera. El que le sume voto, ahí van a parar. Entonces así, óiganme, es difícil. En ese país, como están esas situaciones, va a ser difícil que allí se llegue a un gobierno. Van a tener que ir a elecciones de nuevo, como pasó en ¿cómo se llama esto? En Italia. En Italia, 65 primeros ministros en 72 años. Es decir, España está en una política de ondas. Las ondas o las olas que van y vienen. Es decir, cuando la izquierda se recoge, avanza a la derecha. Cuando la derecha se recoge, entonces avanza a la izquierda. Y así como que estos países, pero aún así funcionan las economías, y los países se han desarrollado, Italia y España, sin gobierno prácticamente. Eso es increíble. Bueno, aquí el Congreso del país, ¿dónde fue que vi este titular? Señores, Poder Ejecutivo extiende legislatura hasta el 15 de agosto. Todo eso no es más que una tramoya, tramoyismo. Eso es para seguir mareando la perdiz, para que se diga que el gobierno está interesado en que haya trabajo congresual. Es decir, que el gobierno no se va a sumar al fracaso de que más de 100 proyectos no pudieran aprobarse en el Congreso. Pero eso es una molicie, eso es nada más trabajar para el ocio, para el gozo y para las logrerías, como hemos dicho. Porque ¿qué beneficio teníamos nosotros en este país de un Congreso tan mediocre como ese? Fíjense lo que hizo ese Congreso. Aprobar una serie de resoluciones que en banalidades. La ley que crea a San Cristóbal provincia ecoturística. Bien, saludamos a los San Cristóbalense. La ley antidopaje, pero señor, usted tiene una ley de agua que eso debe tener 20 años. Pero la ley de extinción de dominio anda dando tumbo y no la pueden. Entonces uno sabe que todo eso es tramoyismo, que el gobierno extiende, pero eso es para que se crea que es verdad que están trabajando, pero no están haciendo nada ahí. Ese es un Congreso que nos sale caro, a nosotros nos sale caro hasta el gobierno. Nos está saliendo caro a los dominicanos. Si uno suma, señores, el presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos. Se comen esos jerarcas del ocio, de las logrerías y del gozo, digo yo. 10,000 millones de pesos. Cada senador, señores, nos cuesta a nosotros más de 30 millones de pesos al año. 30 millones de pesos al año cada estúpido que hay ahí, cada inútil. Dios mío.
Pero el país, usted lo verán votando, reeligiendo a muchos de los que están ahí. Este país, que no entiendo, este es un país loco con el voto, se aturde. El día de las votaciones el pueblo dominicano va y vota tarado, en forma tarada. Como verdaderos eunucos es que vamos a votar, no reflexionamos. Pero usted sabe lo que es reelegir, esa mediocridad que hay ahí. Todos los proyectos se quedan. Entonces, ponen el presidente ordena de que extender la legislatura para que se atiendan esos proyectos que quedaron engavetados allí, como si es verdad que lo van a aprobar. Es decir, a tirarse la pelota, 3 presidentes al mismo tiempo tirándose la pelota. El Código Penal, ¿ustedes creen que esa extensión es para conocer el Código Penal? No, es para seguir con la tirando la pelota. El Senado tira la pelota el presidente de la Cámara de Diputados y tira la pelota el presidente de la República. Entonces los 3 presidentes del mismo partido andan tirándose la pelota y jugando, mareando la perdiz, como dicen en España. Pero no van a aprobar nada. Ahora, si fuera a aprobar la reelección, oigamos, un cambio constitucional, estuviera muy activo. Todos estuvieran activos. Pero ese Congreso no merece, señores, ningún respeto. Porque es que no hay forma de que esa gente trabaje en forma organizada. Es la comodidad, solamente se buscan la comodidad. Es un banquete, un gran banquete que tienen los legisladores, porque son todos diputados y senadores, son los que se han quedado cómodamente sentados, como dicen, en el lomo en la espalda de la República se han quedado. Ahí están. Los costos, yo viendo los presupuestos, entré al internet y vi el presupuesto del año 2021. En el año 2021, 1.119.000 millones de pesos. No, 1.140.000 millones de pesos, algo así. 1 billón, oígase bien, 140.000 millones de pesos. Gastó este gobierno, incluyendo ese Senado y esa Cámara de Diputados, son parte de ese gasto. Pero en el 2022, el presupuesto fue 1.473.000, algo así. 1.473.000 millones de pesos. Óigase bien, 1.473.000 millones de pesos. Es decir, este gobierno ha gastado un dineral. Y esos congresos, como los demás poderes, el Ejecutivo, la Administración Pública del Estado, Congreso, Justicia. La justicia hace su trabajo, porque en justicia tienen que trabajar los jueces y tienen que trabajar los fiscales, y todo el mundo tiene que trabajar en la justicia. En la justicia es donde más se trabaja, pienso yo, a pesar de tantas deficiencias y tantos problemas que hay ahí. Pero es donde más se trabaja, porque esas oficinas tienen que estar abiertas, esos tribunales, continuamente, y hay que ver lo que esos jóvenes o esos ya gente madura que tienen que trabajar en esos tribunales, esos son montañas de papeles que hay que escribir y sentencias. ¿Ustedes saben lo que es hacer una sentencia? La cantidad de documentos que tiene que elaborarse para presentar una sentencia definitiva, un caso de estos grandes, eso es trabajo fuerte para todo el personal administrativo y los jueces y todo eso. Ahí yo creo que es donde más se trabaja. Y las oficinas que recaudan, el Estado también, el gobierno tiene esas oficinas que recaudan, ahí hay mucho dinero también. Ahora, de esos presupuestos que yo he dicho que este país gasta un dineral y usted no ve el resultado, para tener un gasto como este debiera ser mayor. Nosotros debiéramos tener mejor calidad de gobierno. 1.200.000 millones en el 2022. Y para el 2023
1.479.000 millones. Oigan cómo es que estamos. Eso es una verdadera fortuna. 1.473.000 millones de pesos ha gastado este gobierno en el 2023 y no se han podido entregar 4 obras grandes. Señores, estamos hablando de 2.700.000 millones de pesos del 2022, y 2023. Y este país, el gobierno tiene que hablar claro con esa cosa. Yo no sé, el presidente va y da sus relatos los 27 de febrero. Pero ¿y usted sabe lo que es gastar 2.700.000 millones de pesos en este país, señores? Y tenemos problemas con los hospitales. Tenemos problemas con las escuelas, que no hay cómo inscribir los muchachos en las escuelas, y para colmo, hoy el gobierno, el presidente emite un decreto permitiendo que se inscriban todos los muchachos aunque no tengan acta de nacimiento. Es decir, este gobierno se ha echado a Haití encima mientras nos tienen mareándonos la perdiz con su tramoyismo, diciéndonos que se está luchando para que Haití, nosotros no tengamos que cargar con Haití. Presidente Abinader, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles y el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, una falacia victoriosa que habrá de ser derrotada. Ese es el título del blog La Pregunta que publica el doctor Marino Vinicio Castillo hoy y que usted puede accesar por Google en el internet y tiene una lectura pedagógica, producto de ese ambiente reflexivo, de ese recurso de reflexión del doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra.
le insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que es pura pedagogía para el país. Bueno, hoy 26 de julio, un día como hoy, día de Santa Ana, señores, mataron o ajusticiaron al señor Ulises Heró y Lever, Lilis. Valientemente se juntan un grupo de jóvenes en Moca, Moncácer, Horacio Vázquez, Pablo Arnaud, creo que era Pablo que se llamaba Arnaud, Blas de la Maza y don Vicente de la Maza, héroe, señores. Don Vicente estuvo en 2 magnicidios, pero no solamente en 2 siglos distintos, sino 2 magnicidios 62 años después, el otro. Dios mío, un hombre con 80 años. Pero Jacobito de Lara era también de los conjurados, y entonces esos jóvenes mocanos, ya Heró tenía varios días, parece, por ahí, pero fue advertido en La Vega por don Zoilo García: general, tenga cuidado al entrar a Moca, no entre solo. Señores, despachó hasta la escolta, un Demetrio Rodríguez. Si Demetrio Rodríguez está detrás de ese hombre ahí, de Ulises Heró, no lo matan, porque que ser un hombre que estaba, era un edecán militar de él, pero parece que lo despachó, yo no sé, era como buscando la muerte. Trujillo también iba y viajaba a San Cristóbal, pero no quería que le siguieran, y los calieses no se atrevían a seguirle, porque si un carrito del CIN sigue a Trujillo en su ruta a San Cristóbal a las 10 de la noche, óigame, no pasa lo que pasó el 30 de mayo. Había que buscar otra oportunidad para matar al jefe. Pero así son esos dictadores, parece que a veces se casan con el diablo, y además juran ya de, qué sé yo, de la vida, ya quizá piensan que ya han agotado todo, porque ¿cómo se explica eso? Pero Heró entró y se quedó solo ahí, prácticamente solo, mejor dicho. Porque si, repito, si hay gente de la ahí, dígame usted un Perico Pepín, ahí Virgen de la Altagracia, gobernador de Santiago, que entró cuando se conoció la noticia de la muerte de Heró. Ese señor salió a caballo desde Santiago con esos caminos, señores. Hay que ver lo que son esos caminos en el año 1899, poblados de todos los malos presagios, en un ambiente tan pesado esa noche. Imagínense ustedes la muerte de ese hombre, un hombre público que era un dictador de casi de vida política agitada y qué sé yo, y de primera línea del señor Heró. Dios mío. Usted sabe lo que usted coger 10 caballos, 10 jinetes u 8, su escolta, Perico Pepín, de Santiago para Moca, sin saber si en ese camino a oscura podían aparecerle algunos, una emboscada, qué sé yo, que le tendieran los mismos conjurados, sabiendo que ese señor iba a subir a buscar a su compadre, a buscar el cadáver, y buscó el cadáver de Heró, lo llevó a Santiago y lo enterró en la catedral de Santiago. Un hombre muy valiente, Perico Pepín. Bueno, entonces aquí yo leí hoy que el listín le pone el toque a Abinader, el toque a Abinader. Pero yo creo que el editorialista ha exagerado, como poner ese toque del presidente Abinader como algo tan raro y algo nuevo. No es verdad. El presidente Abinader lo que ha hecho es un gobierno coloquial. Se lo digo al editorialista del listín. El toque es un gobierno coloquial, igual que como fue el gobierno de Hipólito Mejía, pero más formal, porque Luis Abinader es más formal. Hipólito Mejía era una checha, un relajo, y andar para allí, para acá, sin rumbo, sin sentido, y era una chercha. Pero Luis Abinader no es una chercha, pero es un gobierno coloquial, un gobierno que se ejecuta en la calle, gobierno que no hace oficina. Entonces, yo no creo en gobiernos coloquiales, pienso que esos gobiernos andan dando tumbos,
Si el presidente no se asienta, la buena reflexión la da el palacio, no lo da la calle. La calle da emociones, entonces el gobierno termina siendo un gobierno cargado de propaganda, cargado de tramoyismo, entonces no es reflexivo, el gobierno tiende a hacer muchas promesas y a no poder cumplirlas, ese es el toque, gobierno coloquial, y terminan también hablando sus mentirillas, se cargan de mentiras, eso es la verdad, los gobiernos coloquiales. Muchas promesas, poco cumplimiento y mucha propaganda. Eso es lo que pasa con esos gobiernos coloquiales. Por eso, cuando yo hablaba de todo eso, ese dineral que se ha gastado aquí, señores, 2.750.000 millones de pesos del 2022 y 2023. Óigase bien, aparte del 2021, que también se le caga a este gobierno y lo que resta de agosto del 2020, que vamos a decir que fuera tal vez ya un presupuesto casi agotado. Pero este gobierno ha gastado, señores, 3 billones de pesos, más de 3 billones y pico de pesos. Y hay que contarle las horas. Oigan cómo es. Aquí se ha gastado un dineral en el país. He dicho yo que se ha gastado un dineral y siempre hemos puesto como ejemplo aquella obra colosal de Joaquín Balaguer, que fue una obra que está ahí y que usted la puede ver. Se puede constatar y palpar, usted la puede constatar y palpar, la obra de Joaquín Balaguer. Lo he dicho ya muchísimas veces. Entonces, yo creo que el gobierno, no sé, tendrá que apurar. Ahí vi, ya quiero cerrar, pues me quedan algunos minutos. Pero fíjense cómo son estos funcionarios. Un señor Morrison, de las EDE. Las EDE han sido un fracaso en el manejo. Pérdida de 79.000 millones de pesos han tenido que ser los subsidios por problemas técnicos y pérdidas, 72 millones de dólares. Compran 840, qué sé yo cuántos millones de dólares en energía y venden 747. Entonces usted pierde 72 millones de dólares. Perdido. Aparte de las pérdidas técnicas, que repito, han tenido que darle 79.000 millones de pesos, tiene que gastar el país subvencionando esas EDES. Y entonces, apagones. ¿Qué dice, por ejemplo, el señor Brache, presidente del CONE, creo, sobre los apagones? Ahí hay dos notas, mire, ese señor, mire lo que dice él: necesitamos que el gobierno del cambio siga, por lo tanto, presidente, usted me excusa, pero lo queremos 4 años más, dice Milton Morrison. Pero ahí hay otro detalle que él dice, que este país nunca ha recibido más luz que ahora en el gobierno, y el país cargado de apagones, pero ese mismo maneja una institución que pierde dinero. Como dijimos, 72 millones de dólares. Y las pérdidas suben a un 38, más de un 40%. Entonces, miren con el gusto. Yo quisiera que el presidente lo cancelara. A ver qué va a pasar si él va a decir lo mismo. Entonces, dice él que ningún gobierno ha servido más luz, más energía que el gobierno del presidente Abinader y que por eso hay que seguir 4 años. Ahora, ¿qué dice el del CONEP? El señor Brache. Vamos a ver qué dice el del Brache, el del CONEP, que yo creo que hay una imagen que yo tengo ahí. Bueno, el tema energético es un tema que fluctúa. Ahora en el verano ha habido mucha demanda por el tema del calor. Y hay algunas industrias que han estado sufriendo algunas interrupciones del servicio que ha costado no solamente incurrir en más gasto de combustible, ha costado algunas averías en fábrica que ha retrasado producción. Entonces, pues esperemos que ese tema energético se vaya normalizando a medida que pasen los días y las plantas logren un mejor flujo de energía hacia las industrias. ¿Qué están haciendo las industrias para suplir esa demanda? Tienen que usar sus generadores
y sus plantas alternativas de energía, lo cual aumenta el costo de producción, porque cuando uno utiliza la planta de emergencia, el gasoil siempre es más caro que lo que pueda suministrar el servicio energético normal. Entonces, señores, ¿ustedes creen que con un bufón, un funcionario bufón como el señor Morrison, que dice él, dice Morrison, señores, oigan esto, dijo que el 99% de la población, óigase bien, está recibiendo energía como nunca antes se había logrado, gracias al empeño del presidente Luis Abinader. Es decir, ese tipo de funcionarios melosos, jactanciosos y embusteros, ese es el problema de los gobiernos. Esos son los funcionarios que hacen fracasar reelecciones, proyectos de reelecciones. Esos son los funcionarios hablándole mentiras, pero no mentiras, eso es una burla al pueblo dominicano. El 99% de la población, y fíjense cómo es que está el país, que los apagones tiene la gente loca, que ni siquiera el gobierno mismo, el gobierno central, no se atreve a refutar a la misma oposición que se ha hecho cargo, como dicen, de esos reclamos. ¿Y cómo un elemento así puede venir a decir algo? Un hombre que maneja una institución a la pérdida, que pierde más de un 40% de los fondos que se manejan allí, porque es un país, es quebrada que están las EDES. Explíqueme usted, compran 840 millones de dólares y venden 750. ¿Y entonces? O menos de 740. ¿Y entonces? ¿A dónde que vamos a parar? Y oigan lo que dice ese caballero. Entonces, el presidente debiera cancelarlo, a ver si él va a tener el mismo discurso. Pero ese es el problema de todos estos gobiernos reeleccionistas y todas las... Cuando comienzan esas cosas, señores, se comienzan a tolerar todas esas sandeces y mentecateces. Porque eso es una sandez y un mentecato, es una mentecatez del señor Morrison. Pero los gobiernos, cuando se meten en esa vorágine reeleccionista, repito, toleran todas estas payasadas. Y al final, esa conjunción de payasadas terminan naufragando el proyecto de reelección. Presidente, remueva su mata para que no le coja la noche, o ese camino siempre poblado de negros presagios, que son los gobiernos cuando tienen muchas dificultades, y dificultades incluso externas, como las que hay, o las que se avisoran, que pueden también provocar situaciones muy incómodas hacia adentro. Fíjense ese Derek Kafta, eso está durmiendo ahí, pero ya los porcicultores están sufriendo la consecuencia del Derek Kafta. Presidente, esas cosas van a estrellarse en la pared del gobierno. Pónganle atención a a esos detalles. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.